data del año 1776 con la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith. Adam Smith es un economista que nació en Glasgow, Escocia, Reino Unido, y que desde muy niño, ¿no?, observaba de cómo en las fábricas se hacía la famosa división del trabajo. Él quedó huérfano de padre desde niño, le gustaba andar por las calles, observador, y siempre se iba a un taller preferido, que es el taller de fábrica de alfileres. Y observaba que conforme va pasando el tiempo, los que hacían los alfileres lo hacían más rápido. ¿Y por qué se habla más rápido? Porque se habían especializado. Profe, ¿por qué se especializaban? Porque había una división del trabajo. O sea, había un trabajador que cortaba el alambre, otro que sacaba punta al alfiler, otro que empaquetaba los alfileres y así. Entonces, como pasaba el tiempo, los trabajadores se especializaban en lo que hacían, ¿no? Incluso se incrementaba la eficiencia y la productividad de cada trabajador y por consiguiente la fábrica producía más alfileres. Ese análisis de aspectos individuales formula su gran teoría, la teoría de la riqueza de las naciones. Esta teoría de la riqueza de las naciones dice, ¿no?, que la riqueza de una nación proviene del trabajo, específicamente de la división del trabajo. Y es un método científico, un método inductivo. Yo de observaciones particulares puedo inferir una ley general. Por eso se le dice, ¿no?, que el economista científico es Adam Smith, el autor de Riqueza de las Naciones. Ahora, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia de la asignación, la administración eficiente de los recursos escasos para poder satisfacer las necesidades de carácter ilimitado. Profe, yo no entiendo esa parte, ¿no? O sea, siempre me preguntan o siempre dicen escasez de recursos. Los recursos son escasos, la madera es escasa en el mundo, porque cuando alguien va a la selva, de madera, joder. Y podemos talarlo. Si lo talamos, ¿qué pasaría, profesor? Entonces, ahí hay abundancia de árboles. Pero si comparamos esa abundancia de árboles con las necesidades que tiene la población para fabricar libros, porque proviene de la madera, muebles, casas, ese árbol, esa Amazonía es como un jardincito, queda muy pequeño. ¿Por qué? Porque las necesidades desbordan a los recursos. Hay más necesidades que recursos por qué satisfacer. Entonces, ahí radica la esencia de la economía. La economía es la ciencia de la escasez. ¿Pero qué es la escasez? Es un término relativo que toma en cuenta los recursos y las necesidades de carácter ilimitado. Profe, ¿está bien? Yo cuando voy a Gamarra puedo ver infinidades de qué, profesor, tanta cantidad de ropa que digo, si toda esta ropa se dedicara a los más pobres para vestirlo, no habría deficiencia de vestidos en el mundo. Falso. Falso. Gamarra quedaría como un ropero a semejante necesidad de vestimenta de los más pobres. Es que las necesidades desbordan a los recursos, a los bienes. Y ahí está la economía, la ciencia de la escasez. Entonces, ¿qué es la economía? Es la ciencia social que estudia la mejor manera de administrar estos recursos o bienes escasos para poder satisfacer la mayoría de las necesidades. De la ciencia económica dirá, por ejemplo, ¿queremos talar árboles para los libros o para los muebles? Si talamos árboles, ¿qué pasaría con el CO2? ¿Qué pasaría con el medio ambiente? ¿Qué impacto tendría? Entonces, la ciencia económica se estudia de eso, ¿no? De administrar los recursos escasos para poder satisfacer necesidades de carácter ilimitado. ¿Se entendió? ¿Allí, jóvenes? ¿Han entendido? Bien. Entonces, ¿podemos darnos cuenta que los recursos son ilimitados? Sí, profesor. Porque si yo comparo con las desbordantes necesidades, es así.
Ahora, profesor, ya entendí que los recursos quedan cortos para semejantes necesidades que son ilimitadas. Pero no entiendo por qué las necesidades son ilimitadas. Eso sí no entiendo. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Por qué las necesidades son ilimitadas? Las necesidades son ilimitadas porque siempre aparecen nuevas formas de satisfacer necesidades. Yo les pregunto, abuelito, abuelita, ¿tú qué hacías en los años 70 cuando te quedabas solito, solita en la salita? Profesor, el abuelo y la abuela en los años 70 cuando se quedan solos, miraban tele. Sábado, 8 de la noche, risas y salsas. Televisor blanco y negro. Ponle un niño a un televisor blanco y negro que ve risas y salsas, el niño se suicida, ¿no? En los años 80, un televisor a colores. A finales de los 80, un Betamax, ¿no? Pasando a los 90, un VHS. A mediados del 95-96, un DVD. Un Blu-ray. ¿Y qué más, profesor? Un Netflix, un Amazon Prime. Profe, entonces, qué rápido, ¿no? ¿Cómo las necesidades aparecen? ¿No? Las necesidades son las mismas, dicen, ¿no? Entretenimiento, un día sábado pasarle en familia viendo la tele. Pero cómo esas necesidades han ido cambiando, cómo las maneras de satisfacer las necesidades han ido cambiando. De aquí a 100 años, ¿no? De aquí a 100 años, estoy aburrido en la Tierra, quiero hacer un turismo aeroespacial, quiero conocer la Luna, y vas a ir a la Luna a conocer. Antes era un sueño, ahora pronto se va a hacer realidad. El hombre más rico, el segundo hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, está poniéndole más ganas, más punche a su proyecto aeroespacial, porque él está invirtiendo en todo lo que es, ¿no? Turismo aeroespacial. Muy bien. Entonces, las necesidades son ilimitadas y van a desbordar a los recursos que son escasos. Entonces, ahí está la ciencia económica para hacer uso eficiente de ese recurso escaso. Profesor, cuando me habla de eficiencia, ¿qué es? Sacarle máximo provecho. El máximo provecho del recurso escaso. ¿Ya? Bien. Ahora, yo sé que las necesidades son ilimitadas, eso ya sabemos por qué son ilimitadas, ¿no? Porque siempre aparecen nuevas formas de satisfacer necesidades, ¿no? Son ilimitadas. Las necesidades son ilimitadas. Pero también sé muy bien que las necesidades se satisfacen con bienes y servicios. Los servicios no caen del cielo, hay que producirlos, por eso son escasos. Pero cuando se producen, se utilizan recursos, claro que sí. ¿Cómo producimos el acero, las barras de acero? Con hierro de la minería. ¿Cómo producimos coches, automóviles? Con acero, que sale de la minería. Con los recursos, ¿sí o no? O esta charla de economía, es un servicio, se utilizan recursos. Entonces son escasos, profesor, hay que producirlos. Y los recursos son escasos porque son desbordados por las necesidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos enseña la economía? Hacer uso eficiente de estos recursos. Hacer uso eficiente de estos recursos. Porque en la siguiente PPT te hace ver, vas a enterar de esto, miren. Miren, imaginemos que nosotros vivamos en Alaska, ¿ya? Temperatura bajo cero. Tenemos hijos con que educar, necesitamos cabañas de madera, porque no puede ser de cemento muy frío, ¿sí o no? Maderita más caliente, ¿no? Necesitamos una fogata, necesitamos pieles para abrigarnos, necesitamos un roncito para calentarnos todos los días, y así, jóvenes, ¿no? Muy bien. Entonces, yo pregunto, ahí tenemos los troncos de los árboles en Alaska. En esta sociedad podemos dedicar a fabricar la celulosa para fabricar papel y libros, a fabricar muebles que nos va a dar comodidad, a fabricar o a utilizar las maderas para hacer una fogata y darnos calor, y tantas necesidades que satisfacer porque son de carácter ilimitado. Y los recursos son escasos. Entonces, profe, ¿por qué yo tengo que elegir? ¿Por qué no toda la madera lo utilizo para hacer libros, fogatas, carpetas, fabricar barriques de alcohol? ¿Por qué, profe? Porque las necesidades son limitadas y los recursos son escasos, son limitados.
Entonces, ¿en qué consiste la escasez? Es que no todo se puede satisfacer. La escasez es la imposibilidad de poder satisfacer todas las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Y eso es la escasez económica relativa. Profe, pero Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del planeta, que se me ha ido el nombre, que es el socio mayoritario de la empresa que fabrica autos eléctricos, también se me va el nombre. Ellos también se enfrentan a la escasez. Los hombres más ricos del planeta se enfrentan a la escasez también. Porque ellos también no van a poder satisfacer todas sus necesidades. En este caso, Jeff Bezos, como le dedica más horas a su nuevo proyecto, sacrifica menos horas a Amazon. O sacrifica horas para su familia. Y eso es escasez. Igual que en esta sociedad, si queremos más libros, menos calor de las fogatas, o menos muebles para la comodidad, o menos casas, necesidades, ¿no? O menos alcohol. Por acá tenemos más necesidades que satisfacer. Entonces, si yo priorizo la educación y digo, esta es mi mejor opción, mi primera opción, y luego digo, ya, la segunda es el calor, y la tercera es la comida de los muebles, y la cuarta sería, por ejemplo, fabricar casas con esas maderas. Entonces, yo digo, profesor, ¿por qué tengo que elegir? Porque no todo puedo satisfacer. Porque es así la economía, porque es así la realidad, ¿no? Porque hay escasez. Que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Entonces yo tengo que priorizar y elegir una. Si yo elijo una, ¿qué está pasando, profesor? Si yo elijo una opción, sacrifico las otras opciones. Lo mismo usted ha pasado en las mañanas. Ustedes tenían todas las mañanas ¿para qué? Para jugar Dota, Roblox, Gacha Life, estudiar inglés, trabajar. Pero decidiste por tu mejor opción, Pitágoras. ¿Y a qué renuncias? ¿A qué rechazas? A dormir más tarde, hasta más tarde, a estudiar una carrera técnica, el inglés, a trabajar, a dotear, a jugar Roblox, Gacha Life, tantos juegos que ustedes juegan. Entonces, profesor, o a cocinar, aprender a cocinar, o ayudar a mamá. Entonces, profesor, de todas esas opciones que yo he tenido, ¿por qué no puedo satisfacer todas? Porque hay un recurso escaso. De pronto el dinero. No alcanza el dinero para estudiar, ¿no? Prepararse y estudiar inglés o una carrera técnica paralela. Quizás es el tiempo. En los países más ricos es el tiempo, el recurso escaso. Profesor, entonces yo tengo que elegir y Pitágoras es mi primera opción. ¿Y qué renuncié? Al Roblox, al Dota, al inglés y a trabajar. ¿Y cuál de esas opciones vendría a ser el costo-oportunidad? La segunda mejor opción que he rechazado. En este caso, en este ejemplo de Alaska, ¿cuál es la primera opción? La educación. Por eso yo decido fabricar libros. ¿Cuál es la segunda mejor opción? He renunciado al calor de una fogata y eso vendría a ser el costo de oportunidad. ¿Se entendió? ¿Por qué elegimos? Porque nos enfrentamos a la escasez. ¿Y qué es la escasez? La imposibilidad de poder satisfacer todas las necesidades. También Minecraft, ¿no? Y Counter, también. Profe, y Pac-Man, también. Ella te rechazó a ti, Piero, porque ya aceptó a otra persona. Ya tienes que admitir, tienes que ya superar eso. Hay un costo de oportunidad. Claro, ella eligió su mejor opción, tu mejor amigo quizás. ¿Se entendió? Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Es el costo de la segunda mejor opción no realizada. Recuerden que en Alaska decidimos por la educación y rechazamos el calor de una fogata. Y es la que más nos dolió, ¿sí o no? Es el costo de oportunidad. Igual, esta persona, ¿no? Tiene una urgencia médica y hay un doctor A y un doctor B.
Si él decide por ir al doctor B, rechaza al doctor A y sería el costo de oportunidad. ¿Se entendió? Profe, y a ver, pongo otro ejemplo. Imagínate que hay un doctor C, ex guerrero, ¿no? De las cobras, de esto es guerra, creo que esto es guerra, ¿no? Creo que es guerra, creo, ¿sí? Muy bien, egresado de la UPC, modelo de profesión, ¿ya? Tiene un apellido turco y uno escandinavo. ¿Qué tal mezcla, no? El doctor C. Edad 28 años. Y tú eres el paciente. Experiencia, tú vas a ser el primer paciente. El doctor B egresó de San Marcos. Experiencia, 30 años. Edad, 60 años. El doctor A egresó de Cayetano Heredia. Experiencia, 30 años. Edad, 70 años. Muy bien, acá hay 30 años de experiencia. Acá hay 30 años de experiencia, acá hay un año de experiencia. No, tú eres el primer paciente. Muy bien, yo sé que tú eres racional, no eres emocional. Es tu salud, tienes que ser más racional todavía. ¿A dónde vas? Ay, profe, yo quiero conocer al guerrero. ¿Así? No, no, tú irías, ¿dónde, profe? Yo voy al A o al B. ¿No? Muy bien, entonces, profesor, si yo opto por el doctor ¿a qué rechazo? Al doctor B y al doctor C. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? La segunda mejor elección no realizada. ¿Y cuál sería la segunda mejor elección? Si este fue el primero, ¿cuál sería el segundo? Eres racional, este es el segundo. Y este es el tercero. Entonces, el costo de oportunidad es dejar de, de asistir o entrar al consultorio del doctor B. Ese es el costo de oportunidad. ¿Se entendió? Entonces, jóvenes, todo en tu vida va a ser costo de oportunidad, ¿no? Profesor, Pepe Lucho se me ha mandado, quiere que sea su novia. Yo te digo, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Si tú dices sí, ¿a qué renuncias? De repente, ahora es estudiar álgebra, química, física, y no quería ser ingeniera. Ah, sí, no, profe, mucho costo de oportunidad, ¿no? Mejor le digo no, ¿no? Claro, dile, ¿no? Profe, pero yo quiero ser ingeniera y Pepe Lucho es un físico por excelencia y a mí me conviene. Entonces hace otro análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el costo de decirle sí y cuál es el beneficio de decirle sí? A ver, despacito, a ver, despacito, a ver, porque escriben todos, a ver, despacito, a ver, hay una pregunta por ahí. Profe, un ejemplo sería ir a la tienda y comprar con un sol y pues hay dos opciones. Hay un costo de oportunidad y un costo, y si es mototaxista, no es que se escriben todo entrecortado, y tú escribes una frase y luego escribes otra frase y ya no entra, ¿no? ¿Es al viejito? Sí. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? Es el costo cuando yo tomo una elección y sacrifico otras. ¿Sí? Ejemplo, profe. Ejemplo, a ver, termino mi carrera, ¿no? Y digo, ah, ya, se presenta un buen trabajo, ¿no? Voy a ganar 5.000 soles para hacer, para hacer primer trabajo de buen ingreso, pero también me gané una beca, profe, por excelencia académica, y la beca es extranjera. La beca es todo pagado, viaje y mantención. Pero yo quiero saber qué tomo. Estoy como loco, porque si trabajo voy a ganar 5.000 y voy a ganar 60.000 soles al año, más dos gratificaciones son 70.000, más las utilidades que sean 30.000, son 100.000 soles, profesor. Pero si me voy con la beca, no voy a ganar ni un céntimo, voy a estudiar, pero voy a comer al menos y voy a venir con un posgrado ya al Perú. ¿Qué hago, profe? Si tú vas por la beca, que muchos dicen beca, beca, mejor opción, ¿qué sacrificas? Los 100.000 soles, ¿no? De ingresos que has dejado de percibir
por haber dejado de trabajar. Como son 2 años, 200.000 soles. Ese es tu costo de oportunidad. Ese sacrificio. ¿Ha entendido? Pero son racionales, pues, ¿no? Tú buscas lo mejor para ti y lo mejor es la beca, dices. ¿Se entendió lo que es el costo de oportunidad? Muy bien. Profesor, tres, tres ex amigas, porque ya no son mis amigas, se me han declarado. ¿Por qué no le puedo decir a las 3 sí, profesor? Porque hay un costo de oportunidad. Porque no hay el tiempo y la billetera no te va a alcanzar. ¿Qué, profe? Voy a salir en la mañana con una, en la tarde en la otra y en la noche con la otra. No es así. No es así. No, hay un costo de oportunidad. Y el día de los enamorados, ¿qué vas a hacer? Y el día de tu cumpleaños, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a terminar con las 3 y al día siguiente vas a volver? No, profe, no. Entonces, todo hay un costo de oportunidad. ¿Por qué te rechazan? Porque vino otro. Bien. ¿Por qué terminaron el 13 contigo? Ya piensa, pues, ¿no? Piensa. ¿Por qué terminaron el 13 contigo? Y el 15 has vuelto. Se muere por mí, todavía dices. Bien, continuamos, ¿ah? Continuamos. Entonces, profesor, ¿cuál es el problema de la economía? El problema de la ciencia económica es la escasez. Pero no es una escasez de pobreza o la falta de algo, escasez de papel higiénico, escasez de alcohol, no. La economía como ciencia, cuando se habla de escasez económica, está hablando de un término relativo. ¿Y cuál es el término relativo? ¿Qué es relativo, profesor? Que va a tomar en cuenta dos conceptos: el recurso escaso y las necesidades de carácter ilimitada. Eso es la escasez. Dos conceptos. Y gracias a esto aparece la economía como ciencia. O sea, gracias a la escasez económica aparece la ciencia. Y es el gran problema de la economía. Es un problema que siempre va a existir. Es un problema que todos nosotros nos enfrentamos a diario. Por ejemplo, a las 7:30 mi primo me manda un mensaje me diciendo, hoy hay una oferta de laptops, ¿no? Hay 3 laptops que están en oferta. ¿Vamos a comprarla? ¿A qué hora abren la tienda? A las 9. No puedo. Tengo clase en Pitágoras. No puedo, de verdad. Pero vamos, no puedo. Escasez de tiempo. Porque si yo iba a comprar, no venía a dictar. O no estaría dictando. Escasez de tiempo. Dejé pasar la oferta, dejé pasar la oferta. Profe, ¿pero por qué no se fue y recuperó en la tarde? Es que es la primera clase y yo no soy de así dejar la clase colgada. Primero están los alumnos. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la siguiente compra voy a pagar un poquito más. Necesito una laptop. Y todos nos enfrentamos a eso. Profesor, me desperté temprano y no sé cómo ir al colegio, porque si llego tarde ya me van a expulsar. Si voy en taxi, llego temprano, pero no voy a comer porque tengo las justas para el menú. Si voy en micro, me van a expulsar. Ahí está, análisis económico, ¿no? Mejoran de taxi y sacrificas un almuerzo. Porque si te expulsan, vas a sacrificar todo un año escolar. Si todas las personas nos enfrentamos a la escasez. Lo mismo hace el gobierno. Por ejemplo, si decide invertir más en educación, se tendrá que destinar más presupuesto público a la educación. Entonces, ¿qué otros sectores tenemos que invertir menos? Porque habría que asignar menos recursos a otros sectores de la economía. Menos patrulleros quizás, o menos tanques para la guerra, para la defensa nacional, o menos inversión pública, menos carreteras para dar más peso a la educación. Y eso es escasez. Al final yo tengo que elegir. Al final, ¿qué se presenta? Un costo de oportunidad. Entonces, ¿por qué existe el costo de oportunidad? Porque elegimos. ¿Y por qué tenemos que elegir? ¿Por qué no tenemos que tenerlo todo? Porque nos enfrentamos a la escasez. Y la escasez
Es la partida de nacimiento de la ciencia económica y del costo de oportunidad. ¿Se entendió? A ver, a ver si capta la idea, ¿ya? Imaginemos que ya se abren los cines y yo te digo, oye José Enrique, oye Gabriel, oye Marcelo, a cada uno le mando un mensaje, te invito al cine. Profe, pero yo soy hincha del Necaxa. No, es como amigos, te invito al cine. Vamos a ver Misión Imposible que se está filmando ahora. ¿Ya? Muy bien, profe, pero estoy más aguja. No te preocupes. Yo voy a pagar el Uber ida y vuelta. Yo voy a pagar la canchita, la gaseosa y voy a pagar las entradas. Todo pagado, profe, usted es buena gente. Muy bien. La pregunta es, profe, si todo está pagado, ¿hay costo de oportunidad? Y después te pregunto, bueno, ¿hay costo de oportunidad o no hay costo de oportunidad? Ah, profe, analizo, ¿no? Ir al cine, ver la película y regresar a casa me ha tomado 3 horas de tiempo. Misión Imposible dura bastante, 2 horas por lo menos, ida y vuelta 1 hora. Entonces, si te invitan todo pagado, ¿hay un costo de oportunidad? Sí, el tiempo. Porque 3 horas de cine implica 3 horas menos de otra actividad y ese es costo de oportunidad. ¿Ha entendido? O sea, así que nos paguen todo, también un costo de oportunidad, también, profesor. También un costo de oportunidad. ¿Ya? Muy bien. Avanzamos. División de la economía. ¿Ya? La ciencia económica se divide en dos. Lo que es economía positiva y economía normativa. Vamos a explicar esto, miren, y aquí tenemos todo tipeado ya. O sea, no te preocupes, miren, está todo tipeado. ¿Ya? Aquí también tenemos en la economía normativa, está todo tipeado. Y aquí están algunos ejercicios para luego desarrollar las 20 preguntas. O sea, hay varias preguntas, ¿no? Si nosotros son 4 acá, aquí son 8, 28, más 20, son 28 preguntas que hay que marcar, ¿no? Más 3 del FOR, 31 preguntas. Entonces, atento, por favor, ¿ya? La ciencia económica. La economía como ciencia, siguen dos. Economía positiva y la economía normativa. ¿Qué es la economía positiva? Lo que es, así, simplemente, así de frío, lo que es. Ah, profe, usted cuando me dijo que terminaron contigo porque se fue con tu mejor amigo, usted es frío, ¿no, profe? Esa es la realidad, pues, es lo que es. Porque yo he visto eso, lo que es. Estoy describiendo lo que está pasando en la realidad. No te estoy diciendo que mala es ella, que injusta es ella, que abusiva fue ella, qué tonto fuiste tú. No, es lo que es. Acepto la realidad tal cual es, como es. En cambio, la economía normativa sí emite juicios de valor. ¿Y qué es, profesor? Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Lo hice junto, pero ya. Como debe ser. O sea, profesor, mientras la economía positiva acepta la realidad tal cual es, la economía normativa dice, me parece mal, me parece injusto, no me parece bien que esté pasando esto. Así debe ser, como debe ser. Entonces aquí hay juicios de valor. Por ejemplo, el SARS-CoV-19 ha traído que se incremente la pobreza en el Perú. Se han incrementado los pobres en el Perú, aproximadamente 4 millones. O sea, gracias COVID, aparte que nos dejas muerte, ¿no? Nos dejas más 4 millones de pobres en el Perú. Profe, ¿ese es positivo o normativo? Ah, ese es positivo, porque estoy describiendo la realidad tal cual es. Y luego digo, no, el COVID-19 ha provocado que más de 4 millones de personas en el Perú se incorporen de nuevo a la pobreza. La pobreza es una situación en que las personas
pueden satisfacer de manera precaria sus necesidades básicas, como la alimentación, no se llevan las calorías suficientes, ¿no? Hay niños en estado de desnutrición crónica, se ha incrementado la tuberculosis en algunas regiones del país y esa es la pobreza. Cruda, la realidad cruda, fría, sí, es como es. He hecho un análisis positivo de la realidad. Profe, haga un análisis normativo. El gobierno debe implementar políticas contracíclicas que mitiguen este impacto en la pobreza a través de la reactivación económica. El gobierno debe promover el crecimiento económico a través de la inversión pública. Eso traería consigo incremento de nuevos puestos de trabajo, personas que estaban de pobreza encuentran empleo, generan sus ingresos para sus familias y poco a poco estarían saliendo de la pobreza. Ah, profe, ese es normativo. ¿Por qué? Porque valoré primero la pobreza. Valoré y le dije, esta es mala. Si es mala, hay que disminuirla. ¿Cómo? Con políticas económicas. Es un análisis normativo. Otro análisis. La corrupción genera en el Estado pérdidas por 20.000 millones de soles al año. Ah, profe, ese es crudo, ese es frío, esa es la realidad positiva, ¿no? Estoy describiendo la corrupción. Convierte lo normativo, ¿no? Se debe castigar drásticamente a los delitos por corrupción. Ah, profe, ese es normativo. ¿Por qué? Porque ya lo valoró. Implícitamente está diciendo que la corrupción es mala, por eso hay que aplicar más castigo. Ese es normativo. ¿Se entendió? Ajá. La economía normativa busca cambiar la realidad o mejorarla, ¿no? O revertir esa situación que parece que es mala. Esta economía positiva, siguen dos, la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva es la economía de los grandes números, la economía de la recolección de datos y la economía, ¿no? De procesar información. Profe, ¿usted de dónde saca ese dato que más de 4 millones de peruanos están en pobreza de nuevo? Entonces serían 4 más 6, más de 10 millones de peruanos, sí. La pobreza está alcanzando en un 30% de la población. Ah, profe, es que yo leo, ¿no? Los papers o la publicidad no, ¿no? Sino los informes de quién? Del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que se encarga de hacer los datos, los censos, las encuestas, mide la pobreza, mide el desempleo, mide el crecimiento económico, mide la inflación y esas cosas. Eso se llama economía descriptiva. En abril del año pasado el PBI cayó en 30%. ¿Pero de dónde se saca ese dato? Del INEI. Muy bien, ¿y qué hace la teoría económica, profesor? La teoría económica nos ayuda a entender, a explicar, a predecir los hechos y fenómenos económicos. Esa es la teoría económica. O sea, la teoría económica nos ayuda a qué cosa? A saber qué va a pasar en un país, porque hay una teoría detrás. Por ejemplo, cuando entró Chávez al gobierno en Venezuela y comenzó a gastar mucho ese gobierno, utilizando la maquinita, bolívares, los economistas que tenían una cierta experiencia en lo que es inflación le advertían a Chávez: cuidado Chávez, ten cuidado con lo que estás haciendo, porque tarde o temprano eso va a repercutir en los precios. Y mira la hiperinflación que tiene Venezuela, 1.000.000%. Cuidado Chávez, que tú quieres darle más al más pobre y quieres igualar a tus ciudadanos, todos, ¿no? La igualdad, el socialismo. Pero recuérdate que ese es un camino peligroso, porque ese gasto es un dinero que ya no va a regresar. Y mira cómo es Venezuela, ¿no? El salario mínimo en Venezuela es 400.000 bolívares. Profe, con 400.000 bolívares, ¿qué se compra en Venezuela? Se compra una galleta Oreo de 80 céntimos. Nada más eso sí, el venezolano compra su galleta y no alcanza para más. Profe, ¿por qué?
porque la inflación genera una caída del poder adquisitivo del salario. Por eso ellos vienen caminando hasta aquí, porque aquí se ganan 15, 20 soles los que están recién aquí en el Perú, y para ellos es un dineral. Con 20 soles comen todo un día. En cambio ya con un mes no comen ni un almuerzo. Entonces, profesor, la teoría económica nos enseña a explicar, a predecir los fenómenos económicos. ¿Qué va a pasar? Es como una bola mágica, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces ya tengo modelos, ya tengo teorías. Esa es la teoría económica. Bien, esta teoría económica sigue en dos: la microeconomía y la macroeconomía. ¿Ya? Micro y macro. Si vas a Venezuela, tienes que llevar dólares. Y como sabes que eres un extranjero, te van a asaltar. Está muy peligroso Venezuela. Muy peligroso. ¿No? Porque estás llevando dólares con fuerte poder adquisitivo. ¿Qué vas a tomar? Aire. Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? Profesor, entonces, ¿dónde se advierte eso? Profe, ¿y por qué en los 80 en el Perú pasó lo mismo, por una hiperinflación? Y la gente comenzó a irse al extranjero. Pero los economistas le advertían a Alan, ten cuidado. Alan, no gastes mucho. Alan, no uses la maquinita, no fabriques tantos billetes. Pero Alan siguió imprimiendo billetes. Y terminamos con una hiperinflación. ¿No? Muy bien. La teoría económica se divide en dos, micro y macro. Se divide en dos, microeconomía y macro. No vayas a pensar, y así marcas mal el examen de admisión, que lo micro es pequeño y lo macro es grande. Quizás en otras áreas sí, pero en microeconomía y macroeconomía no es así. La microeconomía se encarga de estudiar las decisiones individuales. Decisiones individuales. En cambio, la macroeconomía hace un estudio de lo general, de lo global, de lo general. Entonces vamos a explicar eso bien, ¿ya? Micro y macro, porque todo está impreso ya, todo está tipeado. Entonces, ¿qué es micro y qué es macro? Por ejemplo, si la microeconomía hace análisis de decisiones individuales, entonces estudia a Carlos. Carlos, si quiere estudiar o trabajar, es microeconomía. Estudia a Renzo Costa, a las fábricas de cueros, si quiere producir más carteras o menos casacas, o más casacas o más zapatos a nivel empresarial. Estudia a la empresa de forma individual. Estudia al mercado de zapatos para caballeros o para damas. Está Daus, Calimot, Platanitos y tantas marcas de zapatos que hay. Estudia el mercado de peras y estudia el mercado de academias en el Perú, porque son análisis individual de un producto, de un mercado. ¿Ya? En cambio, la macroeconomía no. La macroeconomía estudia a la economía en general. Por ejemplo, si sube el precio del pollo, es estudiado por la microeconomía, porque estamos haciendo un estudio de un producto en especial, individual, el pollo. Pero si sube el precio de todos los bienes y servicios en la economía, eso se llama inflación y es estudiado por la macroeconomía. Si José hoy lo han despedido, es estudiado por la microeconomía. Estamos haciendo el estudio individual del empleo o en un análisis situacional del desempleo de José. Pero los 4 millones de no desempleados en el Perú es estudiado por la macroeconomía. ¿Por qué? Porque es macro. ¿Por qué, profe? Porque es un análisis general de la economía. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la macroeconomía? Atentos aquí. La macroeconomía estudia al PBI, que es la producción de bienes y servicios en el país, al PNB, al PNN, a la inflación, al desempleo generalizado en la economía. Estudia a las tasas de interés del mercado peruano, al tipo de cambio, son índices macroeconómicos. ¿Y qué estudia la microeconomía?
Decisiones individuales. Decisiones individuales. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta entre micro y macro? Para hacer yo las preguntas. Entonces, yo hago las preguntas y tú me dices mi, micro y macro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo hago preguntas, entonces mi o mamá. ¿Ya? Voy a hacer, ¿ya? A ver, el abuelo exporta a través de su microempresa sillas talladas en cedro a Chile. Pregunto, ¿quién estudia eso? ¿Micro o macro? Rapidito. Exportación, pero desde una empresa. Microeconomía. Muy bien, Alcides, muy bien. Profesor, ayer en el Diario Gestión leí que las exportaciones de 2020 alcanzaron los 40.000 millones de dólares. Las exportaciones peruanas alcanzaron los 40.000 millones de dólares. ¿Eso quién lo estudia? ¿La micro o la macro? A ver, leo. El chat no llega. Ah, profe, si me está hablando de todas las exportaciones peruanas, estamos haciendo un estudio general de las exportaciones. Eso es macroeconomía. Pero si me está hablando de la exportación de una empresa, es microeconomía. ¿Ya? Profesor, subió el precio de las laptops. ¿Quién estudia eso? ¿La microeconomía o la macroeconomía? Ah, subió el precio de las laptops. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, estamos analizando un producto en forma individual. Y las laptops, el mercado de laptops es estudiado por la microeconomía. Profesor, en Argentina ha subido el precio de la carne, el precio de los alimentos, del transporte, de la gasolina, el precio de los servicios médicos, de las viviendas, ¿no? Del calzado, de los licores. Ha subido todo. Ah, es inflación. En la inflación es estudiado por la microeconomía o por la macroeconomía. La inflación, incremento continuo y sostenido del bien general de precios. La inflación es macroeconomía. Profe, también he visto en el noticiero que el celular más vendido del mundo es chino ahora, de la empresa Huawei o Huawei. Pregunto, a esa empresa, una de las más grandes de China, Huawei, sus decisiones de inversión, de reducción de costos, de incremento de productividad, ¿es estudiado por la microeconomía o por la macroeconomía? ¿Quién estudia Huawei? ¿Micro o macro? Profe, no me va a engañar. Por más que sea grandota, estamos haciendo un análisis individual de la empresa. Y por la microeconomía. ¿Ya? La macro, ¿qué estudiará? Ah, profe. Si la micro, si hemos estudiado la producción de Huawei, la macro, ¿qué estudiará? La producción mundial de todas las empresas. Esa es macroeconomía. Muy bien. Todavía hay ciertas dudas entre micro y macro. Es natural, no es natural, no es normal. Con los siguientes ejemplos se va a entender mejor, ¿ya? Luego vienen los ejemplos.
Determinamos por el lado positivo, ahora vamos al normativo. El normativo es como debe ser. Emite juicios de valor, entonces va a alcanzar a decir, muy bien, ¿y qué hacemos? ¿Cómo revertimos la situación? Hay que cambiar. Entonces hay que trazarnos un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Reducir la pobreza, luchar contra la corrupción, luchar contra la criminalidad en el Perú. Para eso alcanzamos políticas económicas. ¿Qué es la política económica? El conjunto de medidas que adopta el gobierno para alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la pobreza. Y nos preguntamos, ¿cómo reducimos la pobreza? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo vamos a reducir la pobreza? Porque es este dato de ahora, más del 10 millones de peruanos están en situación de pobreza. Y eso súmale a la mayoría de los venezolanos, son que ya 11 millones prácticamente. Entonces, profesor, yo les pregunto, jóvenes, ¿cómo reducimos la pobreza? A ver, Brigitte, Angie, José, Jim, ¿cómo reducimos la pobreza? Ah, ya, con más oportunidad, con más empleo. ¿Y cómo generamos más empleo? Creamos más ministerios, creamos más empresas públicas, o damos más bonos con educación. Entonces, mejoramos la calidad de educación, creamos más universidades públicas. Hoy es urgente bajar la pobreza. La educación es de largo plazo, con 30 años por lo menos, a través de inversión pública y privada. Ajá, muy bien. ¿Y cómo fomentamos la inversión pública privada? ¿Cómo decimos empresario invierte? También, informalidad, pobreza, también. Hay una relación positiva ahí. Financiando empresas públicas, el Estado debe gastar más. ¿Y cómo el privado le decimos, oye, privado invierte, oye, Bacus invierte? Más inversión pública. Ya. Y todas son medidas que debe actuar el gobierno, ¿sí o no? Esa es política económica, pues, jóvenes. ¿Qué es la política económica? El conjunto de medidas que adopta el gobierno para alcanzar un objetivo. A eso se llama política económica. Por ejemplo, es la realidad, ¿no? El programa Reactiva Perú. Ustedes lo han escuchado. Reactiva Perú. Hoy, el 2021 tiene otro programa, Arranca Perú. El Reactiva Perú, ¿en qué ha consistido? Porque eso se fue creado el año pasado, en abril. El programa Reactiva Perú tiene dos objetivos, ¿no? Que las empresas privadas no quiebren, por eso le asegura la cadena de pagos. Y dos, el otro es fomentar el crecimiento a través de la inversión privada. El inversionista, ¿cómo invierte? A través del crédito. Y el crédito tiene un precio, a través de la tasa de interés. El programa Reactiva Perú ha reducido la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es bajita, yo como empresario me endeudo e invierto. Y eso es una política económica. Ahora, siguen dos, fiscal y monetaria. Fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF. Y el MEF se encarga de todo lo que es impuestos, de lo que es gastos del Estado. Impuestos, subsidios, ¿no? Inversión pública, construcción de carreteras, MEF. Y la política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva del Perú. Se encarga de todo lo que es, por ejemplo, el Banco Central se encarga de todo lo que es la estabilidad monetaria, el control de la inflación, ¿no? Y también
de administrar los créditos, ¿no? De repente la política monetaria es reducir la tasa de interés para reactivar la economía. Entonces, todo lo que tiene que ver impuestos y gasto público es fiscal. Y todo lo que tiene que ver con dinero en la economía, con tasas de interés, ¿no? Es monetario. De repente reactiva Perú, se inyecta más dinero en la economía para reactivar la economía. O se reduce la tasa de interés para fomentar la inversión y el consumo. Esa es la política monetaria. ¿Ya? La fiscal es todo lo que tiene que ver con impuestos. Si queremos hacer crecer la economía, el Estado tiene que cobrar menos impuestos. ¿Para qué? Para que el inversionista invierta. Bien, miren, la política económica es un tema que se hace, Jorge. Es un tema de hora y media. Aquí es una introducción. ¿Qué es la política económica? Es el conjunto de medidas que adopta el gobierno para alcanzar un objetivo. Profe, la política económica del 2020 estuvo orientada ¿a qué? Estuvo orientada para revertir ese efecto adverso que generó el COVID en la producción, en la economía. Se cerraron discotecas, gimnasios, supermercados, restaurantes y eso generó desempleo y pérdida de la producción. El PIB cayó. Y cómo el gobierno ha adoptado medidas para revertir esa situación a través del programa Reactiva Perú. Se le está dando crédito barato a los empresarios. ¿Para qué? Para que inviertan, para que abran sus tiendas, para que paguen sus alquileres. Pero un crédito baratísimo, menos de 2% de tasa de interés al año, con un periodo de gracia de 6 meses. Profe, entonces el empresario tiene dinero, claro que sí, lo está invirtiendo, sí. Entonces eso genera consumo, eso genera empleo y el empleado consume. Al final se va a comprar y la economía se va a reactivar. 60.000 millones de soles, jóvenes. Un tercio del PBI se ha inyectado en créditos. Y eso es política económica. El conjunto de medidas que adopta el gobierno. Son créditos que la banca privada le ha dado al sector privado. Están garantizados, ¿no? De repente alguien no paga y el Banco Central tiene que asumir, el Estado asume el cargo. Ya se sacó una cifra, ¿no? Pero es muy poco en comparación a los 60.000 millones. Entonces, costo-beneficio, pues, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de inyectar liquidez y cuál es el costo? A veces no te van a pagar, el Estado asume el costo. Pero si el beneficio es mayor al costo, tomamos la decisión de reactivar la economía. Y el beneficio va a ser mayor al costo. ¿Al costo de qué? De que el Estado enfrente ese no pago, porque el Estado lo va a tener que pagar. Pero se perjudica más el país que las empresas privadas, ¿no entiendes? Hay tendencias, ¿no? Hay tendencias, ¿qué es público, qué es privado? ¿Qué es mejor, lo público o privado? Hay ideologías y hay una discusión, ¿no? ¿Qué es mejor, lo privado o lo público? Muy bien, ahí está el resumen, la clase de lo que hemos hablado. Ahí está. Y vamos a responder esto, ¿ya? Indique si son de economía positiva o una P o normativa lo siguiente. A ver, marquemos, a ver, ayudemos a tu Garfield. ¿Qué es positivo, qué es normativo? A, B, C y D. A ver, claves, repito, a ver. La uno, positivo o normativo.
Profe, la 1 simplemente es un dato más, ¿sí o no? Positivo. La 2, para que mejore el sistema sanitario, este debe ser privatizado. Profe, estoy tratando de mejorar una cosa y este ya es normativo. Estoy dándole políticas o recomendaciones. 3, el déficit comercial se dispara en el primer semestre del 2021 por la importación de energía. Esta es la noticia, profe, ¿no? Positivo. Estoy totalmente de acuerdo con la reforma laboral, pero yo habría ido más allá. Hay que desincentivar el desempleo. Son recomendaciones y eso lo hace normativo. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora vamos a la siguiente. Ayudemos a el actor de 300, ¿no? La película sangrienta, en exageración, ¿no? Bien, a ver, ayudemos si es micro o macro. A, micro o macro. Hablen, a ver. Entonces, vamos a colocarle micro a mí y macro a ma, ¿ya? Micro es mi y macro es ma. A ver, analizamos. El número de empleados del supermercado de tu distrito, microeconomía. El salario de uno de tus integrantes de tu familia, microeconomía. La oferta de pescado en la plaza de un pueblo marinero, microeconomía. El desempleo de economía, macroeconomía. La subida del marisco previo al día del ceviche, subió el precio del marisco, un producto, ¿no? Ese es microeconomía. Pero la inflación es macroeconomía. El costo del préstamo hipotecario de tu primo, microeconomía. Análisis individual de tu primo. Pero la subida de tasa de interés, pues la subida de tasa de interés se refiere a la economía como tal, ¿sí o no? O sea, profesor, eso ya es macroeconomía. Macroeconomía. Muy bien, jóvenes, muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Preguntas, preguntas. No se entendió lo que es positivo normativo. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Cada vez que Alianza Lima sale a jugar la Libertadores y juega con un equipo brasileño, viene goleado, ¿no? Es un análisis positivo. Estoy escribiendo la realidad tal cual es. ¿Ya? Lo convierto en normativo. El Club Alianza Lima, en sus pases, debe escalar a profesionales, jugadores experimentados
desde la defensa hasta la delantera y el arquero, para no ser el equipo más goleado en la Libertadores. Es un análisis normativo. ¿Se entendió? Tú eres Donald Trump y como presidente de la República, ¿no?, de Estados Unidos dices, a ver, quiero saber cómo va la balanza comercial entre mi país y China. Y el asesor económico le dice, Donald Trump, ¿tú has visto cuando cada vez sale Alianza Lima a la jugar en Libertadores? Sí, así estamos perdiendo. ¿Que estamos perdiendo por goleada con China? Sí. Es un análisis positivo, ¿no? Exportamos $1 a China y China nos vende $3. La realidad tal cual es. Y Donald Trump dice, ya, desde hoy subimos los aranceles. La importación china entra más cara, hay que cobrarle más impuestos. Análisis normativo. Busca corregir esa realidad. Esa es la diferencia entre positivo y normativo, ¿no? Uno es objetivo, tal cual este describe, ¿no? Dice, oye, ¿qué te parezco yo como amiga? Pero no me mientas, ¿ah? Dime si así me duela, dime cómo estoy. Tú quieres un análisis positivo, ¿no? Luego que te tiró al piso, prácticamente ya te vas a suicidar, dicen, pero sí puedes mejorar, mira, puedes ser un poquito más empática, más dinámica, más sincera, menos hipócrita, no me apuñales. Es un análisis normativo. Te está dando recomendaciones. Ahora, ¿captaron la idea? Bien. Yo digo, ¿no? La corrupción genera ineficiencia económica, porque no se va a asignar eficientemente los recursos por la corrupción, se sobrevalora las obras públicas. Análisis positivo. Ahora me pongo la camiseta de Toro Humala. Hay que aplicar la pena de muerte a los corruptos. Análisis normativo. ¿Ya? Bien, entonces, ahí está. Vamos, a ver, destruyan la práctica, a ver, son 1, 2, 3, 4. Miren, no den las claves, sino que, profe, ¿puede explicar lo de fiscal y monetario? Fiscal es todo lo que es tributos. Por ejemplo, ¿no? Si el Estado quiere recaudar más impuestos, si el Estado quiere cobrar más impuestos, entonces el Estado tiene que incrementar los impuestos o tiene que luchar contra la informalidad. Y eso es por el lado fiscal, ¿no? Todo lo que tiene que ir impuestos, inversión pública, gasto público, todo lo que tiene que ir el presupuesto de la República, y en el presupuesto está todos los ingresos del Estado y todo el gasto, es fiscal. Y todo lo que tiene que ver con el dinero, la cantidad de dinero que se emite por el Banco Central, el acceso al crédito, las tasas de interés, es por el lado monetario. Y por esos dos lados podemos reactivar la economía. Uno, bajando los impuestos para que el inversionista invierta. Y dos, bajando las tasas de interés para que el inversionista se preste dinero e invierta. El lado fiscal, impuestos, tasa de interés, lado monetario. Eso lo vamos a ver en una clase. Esta es una introducción, ¿ya? Al tema de política económica. Política económica se hace en una clase. Bien. Bien, entonces vamos a ver, jóvenes, las claves. Marca la actividad corresponde a la microeconomía. Profe, está más fácil que mi ex. Mira, microeconomía. Inflación es macro. Balanza comercial es macro. PBI es macro. Profe, ¿el precio de la citromicina está de moda esto, sí o no? Claro que sí. Este es micro. Análisis individual. Uno dedo. Dos, en la economía
¿no? Designa el costo de inversión de los recursos disponibles en una oportunidad económica a costa de las inversiones alternativas disponibles. O sea, yo tengo un capital para invertir. Puedo hacer la actividad A, B, C, D o E. Pero para mí la más rentable es la actividad E. Esta es mi mejor opción. Y renuncio a estas, a estas, a estas y a estas. Esta me iba a pagar una rentabilidad de 2%, este de 3%, este de 4%, este de 10%. Muy bien. Pero la primera, la E, me pagaba una rentabilidad del 20%. Por eso decidí por esta. Entonces, ¿cuál es mi costo de oportunidad acá? La segunda mejor elección. ¿Cuál sería? Dedo. Y en este caso, la pregunta es, en la economía, es el costo de oportunidad que designa el costo de inversión de recursos disponibles en una oportunidad económica, a sacrificio de otras alternativas. 2, beso. 3, la macroeconomía. La macroeconomía, ¿no? Un estudio general de la economía, ¿no? Esa es macroeconomía, pues, ¿no? O puede ser a nivel país, a nivel mundial, es macroeconomía. Estudia el crecimiento económico. Claro, ¿crecimiento de qué? Del PBI. Así como fenómenos del el mercado de ajos es individual, es estudiado por la microeconomía. El mercado mayorista de Santa Anita, estudiado por la microeconomía. El precio del arroz, no, pues crecimiento económico. A ver, relacionemos. La inflación es macro, ¿no? 1R. El mercado de autos es micro, 2 con S. 1 con R, 2 con S. Todos tienen, profe. Exportación peruana es macro, 3 con R. Y teoría del consumidor es micro, 4 con S. A ver, ayúdenme por acá. 1 con R. 2 con S. R y S. 3 con R. Y 4 con S. RS, RS. Casa, ¿no? 1R, 2S, 3R, 4S. Bien, casa, cuasa. Bien. A ver, las 5 y las 6, clave jóvenes, 5 y 6. A ver, marquemos 5 y 6. A ver, 5 besos, 6 besos. Muy bien, ¿no? Profe, por más grande que sea la empresa, estamos estudiando una empresa individual y eso se va por la microeconomía. 5 besos. La teoría económica busca fundamentalmente, ¿qué busca la teoría económica? Explicar, entender, predecir los hechos y fenómenos económicos. 6 besos. Muy bien, muy bien. Bien, Claudio, ¿ah? Bien. Siguiente, 7, 8 y 9. A ver, 7, 8 y 9. ¿Qué marcaríamos? A ver, jóvenes. Muy bien, Fátima, Dayana, muy bien, Carol, muy bien. Jennifer, muy bien. Pamela, bien, bien, bien. Sí, están marcando bien.
Bien, ya está dando clave la 8. A ver, vamos a ver un poquito más. A ver. 7, 8 y 9. A ver. La toma de decisiones de un productor a un productor es un empresario, ¿sí o no? Puede ser la señora que es dueña de Renzo Costa, puede ser el directorio de Inca Kola. Ah, profe, entonces es microeconomía. 7 besos. La economía, al tener como objeto de estudio la conducta económica del hombre, es considerada como una... Ah, profe, ¿estudia la conducta económica del hombre? Claro que sí. El hombre que busca siempre satisfacer sus necesidades. El hombre y la mujer buscamos satisfacer necesidades. Por eso trabajamos, por eso estudiamos, por eso producimos, ¿no? Es una ciencia social. La ciencia económica sigue en dos, en economía positiva y economía normativa. 9, clave avión, positiva y normativa. Muy bien. 10 y 11. A ver, 10 y 11, clave de la 10 y la 11. Muy bien, ah, marcan bien. 10 y 11. La siguiente semana ponemos preguntas más difíciles, ¿ya? Por ser primera semana, para ver más o menos cómo están los alumnos, ¿no? La segunda semana, por lo menos 5 preguntas larguitas ya. Quizás por ahí un gráfico, viene bastante gráficos. Muy bien. Beso, dedo, avión, beso, dedo, avión. A ver, beso, dedo, avión. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, ah, perfecto. Bien, bien, bien. 10 y 11. A ver, estamos en la pregunta 10 y la pregunta 11. La economía normativa, para corregir o guiar la economía con miras al logro de objetivos, hace uso que, claro, la economía normativa dice lo que debería ser, o sea, busca cambiar esa realidad y se propone objetivos. La pregunta es, profesor, ¿y cómo conseguimos ese objetivo? ¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo cristalizamos ese objetivo? A través de medidas. ¿Y esas medidas cómo se llaman? La política económica. La política económica, ¿no? La clave sería avión. 10, avión. 11, con respecto al denominado problema económico. El problema de la economía, el problema que siempre va a existir y que así seas rico o pobre, siempre nos vamos a enfrentar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 11, muy bien, Paula, ¿no? El problema económico es la escasez, profe, y la escasez, ¿cómo se escribe? Así se escribe la escasez, ¿no? La escasez. ¿Y qué es la escasez? La imposibilidad de poder satisfacer todas las necesidades. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, escasos, y las necesidades son ilimitadas. Clave 11 dedo. Muy bien. 12, 13 y 14. Perfecto. Ah. Bien, Paula, bien, Piero, bien, Ami Sue. Bien. 12, 13 y 14, claves.
El presupuesto general de la República del presente año se considera un planteamiento de la... Muy bien. El presupuesto general de la República, ¿qué contiene? Los ingresos y los gastos del Estado, ¿no? Ingresos por impuestos y gastos. Muy bien. ¿Los gastos dónde está? Este punto no es fácil, ¿ah? Los gastos. Cuando se hace un presupuesto, tenemos que fijarnos un objetivo, ¿sí o no? El presupuesto de este año tiene un objetivo, la reactivación económica, el fortalecimiento de la salud y la lucha contra la delincuencia. Entonces, todo presupuesto público que elabora el MEF tiene un objetivo y forma parte de la política económica. 12 dedos. Sobre las afirmaciones positivas de la ciencia económica, profe, por si acaso, teoría de los precios es igual a microeconomía, son iguales. 13. Sobre las afirmaciones positivas, nos dice cuáles son las positivas de la ciencia económica. No es coherente afirmar. ¿Cuál no es coherente en lo positivo acá? Son aseveraciones de lo que es, sí es, profe. Lo que es, ¿cómo es? ¿Pueden ser apreciaciones correctas o incorrectas? ¿Pueden ser apreciaciones correctas o incorrectas? ¿Se refieren a la observancia de un fenómeno económico? ¿Expresan juicio de valor? Aquí es, no expresan juicio de valor, están exentas de valoraciones. Y la clave es dedo. ¿Por qué? Porque te dicen cuál no es. ¿Cuál no es? 14. La teoría económica, para un adecuado estudio de la realidad económica, se divide en dos. La teoría económica, la teoría se divide en dos. La microeconomía y la macroeconomía. Así vino en San Marcos alguna vez, ¿no? Clave, beso. Clave, beso. 15, 16 y 17. Bien, bien, muy bien, jóvenes. A ver, 15, 16 y 17. Ah, profe. La 15 me dice el cómo es. Lo que es, este es positivo. Es positivo, ¿no? 15 dedos. 16. Se ocupa fundamentalmente de las cantidades globales, así como los elementos básicos de análisis de la producción total, el nivel de empleo, el ingreso nacional. Ah, estos son los agregados. Esta es una visión general de la economía, ¿no? Y es estudiado por la macroeconomía. La macroeconomía. 17. Se ocupa de la determinación del nivel de producción a nivel de empresas. A nivel de empresa o industria. Para la actividad, así como también utilizan diversos factores productivos. La industria que utiliza naturaleza, trabajo y capital. Ah, profe, un análisis de la empresa es un análisis microeconómico. 17 dedos. 17 dedos. 18, 19 y 20, ya para terminar. Y ahí pasamos al FOR, falta un poquito para el FOR todavía. Estamos en la hora todavía, a ver. 18. La ciencia económica se preocupa fundamentalmente de cómo a ciencia la economía. Nace por la escasez. ¿Sí o no? Clave la 18, clave la 19 y la 20. A ver.
Bien. Claves, 18. Dedo. 18 dedo. La ciencia económica se preocupa de cómo gestionar, administrar los recursos escasos de manera eficiente. 19. Análisis individual. Consumidor, familia, empresa, ¿no? Mercados en particular. Mercado de peras, mercado de naranjas, mercado de limones, mercado de ají, mercado de computadoras. Dedo. Dedo. Y la 20 es aquella parte de la economía que estudia tal y como son los hechos, que no hay juicio de valor, en la economía positiva. 20 casa. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Ahora pasemos al for. Son 3 preguntas. A ver, pasemos al for. Sí, eso es verdad, ¿no? O sea, mandas, lo que pasa es que es la velocidad del internet, es la velocidad. Por eso yo les pregunto, ¿no? ¿Quién tiene Wing? De repente alguien tiene una buena experiencia con Wing, una operadora de fibra óptica e internet. De repente es una bala. Sí,